Empezaré hoy rayándole sus cuadernos a Nena Monstruo. Empezaré hoy contándoles un chismecito literario. Es ya una estrategia desesperada por alcanzar la popularidad en redes sociales. No, no es cierto. En realidad es que es un chismecito literario que el tema de nuestro podcast de hoy me trajo a la cabeza y me hizo volver a leer dos obras de teatro que nunca he visto, por cierto, representadas, pero que había leído hace siglos en la prepa. Ese chismecito literario es el chismecito literario de el pleito entre dos grandes amigos escritores franceses que fueron muy cercanos en los años 30 y 40 y se pelearon de manera irreversible en los años 50, que son Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Dos de los grandes nombres de las letras francesas del siglo XX y de todos los tiempos. Dos escritores, además, que más allá de su amistad, tuvieron muchos vasos comunicantes porque fueron narradores, fueron ensayistas, fueron filósofos y fueron periodistas. Todo eso fueron tanto Jean-Paul Sartre como Albert Camus, y porque son en buena medida pues las piedras fundacionales, diría yo, del edificio intelectual de la Francia moderna, y me atrevo a decir incluso contemporánea, y porque ambos son muy importantes para hablar de una noción otra vez muy vigente, que es la noción del intelectual comprometido. Tanto Sartre como Camus, pues digamos, navegaban en la izquierda francesa y navegaban en la resistencia a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eran defensores de la Francia independiente, propugnaban ideas de izquierda, participaron en la resistencia a la ocupación nazi en los años 30 y pasada la Segunda Guerra Mundial, a la liberación de Francia, pues los dos se comprometieron de manera muy vigorosa en una causa que marcó el devenir intelectual de la Francia de los años 40, 50 y 60, que fue la liberación de Argelia. Argelia había sido colonia francesa desde hacía muchísimo tiempo, desde hacía siglos, y Argelia estaba desde hacía pues ya algún tiempo muy vigorosamente preocupada por recuperar su independencia, por dejar de ser un territorio colonizado. Y tanto Sartre como Camus estaban a favor de la independencia de Argelia. A pesar de ser franceses, tenían una visión progresista y una visión libertaria que los hacía estar comprometidos con la independencia de Argelia. La principal organización, o al menos la más vistosa de las organizaciones que buscaban la independencia de Argelia en aquel entonces, era el FLN, el Frente de Liberación Nacional. El asunto es que el Frente de Liberación Nacional era una organización a la que vale calificar de terrorista. Bueno, Camus la hubiera calificado de terrorista, la calificó de terrorista, y Sartre no. Y ahí empezaron justamente sus diferencias. Es decir, lo que hacía el Frente de Liberación Nacional era justamente para condenar el colonialismo francés y para llamar la atención hacia la causa palestina, atacar población civil, ejercer violencia contra la población civil como un método de presión hacia el gobierno francés para exigir la salida de los colonos franceses y de la administración colonial francesa de Argelia. Y eso le parecía justificado a Sartre y no le parecía justificado a Camus. Y partía de concepciones filosóficas muy fuertes. Sartre no es un personaje que me caiga particularmente bien, pero me parece un filósofo enorme, y cuando está en modo filósofo puro me parece extraordinario. El Ser y la Nada me parece uno de los grandes edificios intelectuales de la historia de la filosofía, pero me parece también que hay obras de Sartre que son importantísimas, como
Sin salida, Huis clos, que me parece uno de los textos más importantes de la historia del teatro y me parece un texto cuyo existencialismo habla de las posibilidades de alcance filosófico del teatro. Entonces Sartre es alguien que había pensado mucho la violencia, pero ahí, aunque digamos hay un sistema de pensamiento articulado, sólido en torno a la violencia, ahí es donde yo y Camus, que es bastante más importante que yo, no estamos de acuerdo con él. ¿Qué decía Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre decía que el uso de la violencia por parte del Estado para oprimir al individuo era ilegítimo, pero que en su lucha por liberarse, en su lucha por emanciparse, el individuo tenía derecho a utilizar cualquier recurso a su alcance, incluida la violencia. Es decir, para Sartre, la violencia era legítima o no, dependiendo de quién la ejercía. Si el Estado ejercía la violencia, esto era digno de condena, pero si el individuo recurría a la violencia como herramienta para liberarse, esto tenía una justificación moral. Para Jean-Paul Sartre, la violencia ejercida por el Frente de Liberación Nacional de Argelia estaba justificada moralmente porque era una herramienta para liberarse y por lo tanto la aprobaba. Hay que decir que incluso, digamos, yo no estoy de acuerdo con Sartre, pero no es que fuera rígido intelectualmente o oportunista intelectualmente, porque incluso esta idea lo llevaría a condenar el estalinismo a pesar de ser comunista. Sartre abrazaba ideas comunistas, sin embargo, le parecía que la violencia estalinista ejercida por parte del Estado, aun si este era un Estado comunista, un Estado que gozaba de sus simpatías, era condenable y por eso se distanció del estalinismo y por eso se distanció de la Unión Soviética. Y por eso criticó además la adhesión del Partido Comunista Francés al Partido Comunista de la Unión Soviética. Por su parte, Albert Camus creía algo completamente distinto. Creía que la vida humana, cualquier vida humana, era mucho más preciada que cualquier idea o que cualquier ideología. Para Albert Camus, no había proyecto ideológico, no había idea política que justificara el sacrificio de una vida humana. Y eso llevó a ambos autores a principios de los años 50 a escribir sendas obras de teatro. La obra de teatro que fue estrenada primero fue la obra de teatro que firmó Jean-Paul Sartre y que se llama Las manos sucias, una obra de teatro que durante mucho tiempo enfrentó muchos problemas de censura por parte de gobiernos de izquierda por la razón de que era una obra en buena medida crítica del comunismo porque condenaba la violencia de Estado. No es además una obra dogmática, a pesar de estar Sartre a favor, digamos, de el uso de la violencia como herramienta de liberación, bueno, se permite problematizar de manera muy importante, pues justamente el uso de la violencia en esta obra de teatro. Y lo que hace en Las manos sucias es poner en escena a un grupo de revolucionarios comunistas que están dispuestos a recurrir a la violencia, a incurrir en terrorismo con tal de llevar a cabo la revolución en un estado que vive oprimido bajo una dictadura. La obra se desarrolla en un país imaginario que Sartre llama Iliria, apelando a otros textos literarios que utilizan este nombre y que podría equivaler por ciertos signos que podemos detectar a algún estado satélite de la Unión Soviética, como por ejemplo Hungría o Yugoslavia, que han sido identificados como los referentes principales de Sartre para crear Iliria. Y ahí hay tres personajes. Uno de los personajes, Hugo, es un
intelectual que en principio condena el uso de la violencia a la hora de hacer política, a la hora de defender la libertad, pero que termina matando a otro personaje y que mata a otro personaje no por razones políticas, no por razones ideológicas, sino por razones que tienen que ver con lo personal. Lo mata por celos, por disputarse los favores de la misma mujer. El segundo personaje, Höderer, es un personaje que está comprometido con una causa, que está dispuesto a matar por esa causa y que no lo veremos hacerlo durante la obra, pero sabremos que tiene las manos sucias porque nos lo dice. Y nos dice que no hay manera de hacer la revolución, no hay manera de cambiar las cosas sin ensuciarse las manos. Y el tercer personaje es Olga, es la mujer que justamente está en disputa entre estos dos hombres, y es una mujer que no matará a nadie, pero pues digamos porque su acto resulta fracasado. Es decir, ella está dispuesta a poner una bomba como terrorista y está dispuesta a hacerlo no porque tenga una adscripción ideológica o un fervor político, sino porque el partido lo dice y ella es una criatura de partido. Matar porque el partido lo dice, matar por un ideal o matar por pasión. ¿Cuál de estos comportamientos es viable moralmente y cuál no? Y para Sartre esta es una pregunta legítima. Poco después se estrenaría otra obra de teatro, la obra de teatro de Camus, que se llama Les Justes, Los Justos, y que lo que pone en escena es un hecho histórico. Pone en escena el asesinato del archiduque Sergei Alexandrovich, que sería, pues digamos, el punto de partida o la antesala de la revolución bolchevique. Y ahí tiene un protagonista que es Kaliayev, que fue de hecho una figura histórica, fue el que asesinó de hecho al archiduque Sergei Alexandrovich, pero en la historia que nos cuenta aquí Camus, que está basada en hechos reales, sin embargo, pues lo que sucede es que el asesino, que Kaliayev, en un primer intento por asesinar, por razones ideológicas, al archiduque, no lo hace porque lo ve acompañado de sus sobrinos y decide que no es posible sacrificar una vida inocente. Y eso hace que se meta en muchos problemas políticos. Finalmente, cometerá el asesinato, llegará a prisión por ello y recibirá una visita de la gran duquesa y tendrá ahí un intercambio con la gran duquesa, con la viuda del gran duque. No era archiduque, era gran duque. Los archiduques son de Austria, pero en todo caso era un duque de altísimo nivel. Bueno, y ahí habrá un pasaje particularmente conmovedor en donde nos quedará claro que toda pérdida de cualquier vida, de cualquier edad, de cualquier espectro ideológico, de cualquier posición socioeconómica, es una tragedia y que no hay idea que valga un asesinato. Y el final trágico de Los Justos, perdón por el spoiler, pero bueno, dado que la obra ya tiene sus 80 añitos, supongo que no le estaré yo spoileando nada a nadie muy gravemente, pues al final lo veremos con la trágica muerte de Kaliayev. Es decir, para Camus no hay idea, no hay causa, no hay ideología que amerite la muerte de un ser humano. Ese fue el desencuentro que hizo que terminara la amistad entre Sartre y Camus. No específicamente esas dos obras de teatro. Esas dos obras de teatro tensaron las cosas entre los dos amigos, pero sí el siguiente libro de Camus, un libro que se llama El hombre rebelde y que pues marca de manera muy frontal toda su ruptura con la idea del intelectual comprometido como lo entendía Sartre y llevó a la disolución de esa amistad. A partir de eso, Sartre y Camus han sido paradigmas, digamos, intelectuales y paradigmas de el rol, digamos, de, entre otras cosas, la violencia en política.
Y durante mucho tiempo pareció que el mundo se alineaba con Camus, y durante mucho tiempo pareció que cuando menos quien se situaba al margen de las luchas de poder, quien se situaba en una posición moral, abjuraba de la violencia. O eso creíamos en Occidente. Porque en paralelo siempre ha habido territorios en donde el paradigma sartreano impera, en donde hay personas que creen que una idea o una ideología o un territorio, una tierra presuntamente santa, presuntamente sagrada, amerita dejar la vida en ella y amerita cobrar otras vidas por ella. ¿Por qué volví a echarle un ojo tanto a las manos sucias como a los justos? ¿Por qué me puse a pensar en Jean-Paul Sartre y en Albert Camus? Porque me puse a oír un podcast que no es este, pero que es un podcast que fue una inspiración importante para este, que es un podcast que escucho de manera extraordinariamente frecuente, que es el podcast de Ezra Klein en el New York Times. Ezra Klein es un periodista y podcastero estadounidense, fundador de Vox, un medio de periodismo de investigación muy disruptivo y muy inteligente que a mí me gusta mucho. Ha sido columnista del Washington Post, es columnista del New York Times y ahora tiene un podcast en el New York Times en el que acostumbra siempre preguntar a sus invitados al término de la emisión ¿cuál es el libro que recomiendan? Les pide que recomienden, de hecho, no un libro, sino les pide que recomienden 3 libros. Y hace muy poquito tuvo como invitados al académico, administrador público, escritor y negociador político libanés Hussein Akha y al académico, escritor, administrador público y negociador político estadounidense de origen judío, Robert Malley. Hussein Akha y Robert Malley llevan muchísimos años escribiendo juntos tanto artículos como libros y acaban de publicar un libro. Sin embargo, no iban a hablar de su libro, no iban a promover su libro, sino iban a hablar de el derrotero que ha tomado la materia de su libro más reciente. El libro más reciente de Hussein Akha y de Robert Malley se llama Tomorrow is Yesterday. Ayer es hoy. Y es un libro sobre la historia de las fallidas negociaciones para resolver el conflicto israelí-palestino en Medio Oriente. Y justamente por lo que los invitaba Ezra Klein es porque le interesaba escuchar su opinión sobre el cese al fuego reciente en Medio Oriente, en Gaza, y sobre la presunta resolución del conflicto a manos del presidente Donald Trump, quien estaría ya reivindicando el Premio Nobel de la Paz por haber logrado ese cese al fuego, que por cierto no es un logro menor. El que los rehenes israelíes hayan regresado a Israel no es menor. El que haya retrocedido un poco siquiera el ejército israelí en Gaza no es menor, y el que teóricamente haya una tregua, porque parece ser que no es del todo, pero sí, digamos, el que hayan disminuido las hostilidades israelíes en Gaza y se haya podido parar lo que a todas luces es un genocidio, es algo digno de encomio, sí, de celebración. No lo saben Hussein Akha y Robert Malley. Y justamente Las manos sucias y Los justos fueron 2 de los 3 libros que Robert Malley recomendó al término del programa. Siempre al término del programa Ezra Klein les dice a su invitado, a sus invitados, recomiéndanos 3 libros. Y normalmente esos libros están relacionados con el tema. Y me llamó poderosamente la atención que 2 de los 3 libros que escogiera Robert Malley en este podcast fueran esas 2 obras de teatro. Las manos sucias de Jean-Paul Sartre y Los justos de Albert Camus, que yo recordaba, insisto, pues como lecturas de prepa y como lecturas que no me remitían para nada al conflicto entre Israel y Palestina. Volví a esos 2 textos, pero antes de volver a esos 2 textos,
pues lo que tuve fue la curiosidad de bajar, y se los recomiendo mucho, el Tomorrow is Yesterday, comprar el libro digital de Tomorrow is Yesterday de Hussein Naqvi y Robert Malley. Y entonces entendí que la pinche complejidad percibida por Robert Malley y Hussein Naqvi en lo que sucede actualmente en Medio Oriente, en Gaza, es que estos autores identifican a ambos actores como adscritos al paradigma sartreano. Lo que dicen Robert Malley y Hussein Naqvi es que si algo tienen en común israelíes y palestinos es que consideran que tiene sentido dar la propia vida y cobrar vidas ajenas por una idea, por una ideología, por un territorio. Y es justamente una idea que vale la pena explorar cuando estamos viviendo la pinche complejidad del día después del cese al fuego en Gaza. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, pues diría yo, tratamos de pensar las cosas desde lados distintos. Tratamos de encontrar la pinche complejidad de las cosas porque, a ver, voy a serles franco. Más allá de lo que no me simpatiza a Donald Trump, veo esta paz, esta presunta paz, esta, si quieren, calma chicha en Gaza, con un poquito de escepticismo. Y no tenía yo muy claro de dónde salía ese escepticismo, porque no le acababa yo de creer a ese cese al fuego, hasta que leí en la revista The New Yorker un artículo extraordinario firmado por un periodista palestino llamado Mohamed Mawish, en donde me quedaron claras muchas de las preguntas que me estaba yo formulando de manera inconsciente. La tesis central de Mawish es, a ver, ya hay un cese al fuego, ya hay una propuesta de paz por parte del presidente Trump, una propuesta de 20 puntos, ya se están cumpliendo muchos de estos puntos, la repatriación de los rehenes, la repatriación de prisioneros palestinos, el retiro o el parcial retraimiento de tropas israelíes, la creación de un interinato administrativo encabezado presuntamente por Tony Blair que busque la reconstrucción no solo de infraestructura, sino administrativa de Gaza. Y una de las cosas que decía este periodista en ese artículo del New Yorker es: no hay con qué. Lo que decía Mohamed Mawish es: hay un vacío de poder en Gaza y ese no es un asunto menor. Y entonces eso me llevó a revisar mucho de lo que he leído en los últimos días sobre cómo se alcanzó esta presunta paz, y todo de repente me hizo muchísimo sentido. A ver, creo que algo que está insuficientemente abordado en los medios de comunicación, porque tiene mucho relumbrón, tanto la buena noticia de la repatriación de los rehenes y del parcial retraimiento de las tropas israelíes, como, digamos, el relumbrón del presidente Trump queriendo ya tener el Premio Nobel de la Paz, es cómo se conquistó esa paz y qué pasó poquitito antes, días antes de que el acuerdo de cese al fuego fuera firmado. Y lo que pasó fue un bombardeo con drones israelí a Qatar. ¿Qué vela toca Qatar en este entierro? Bueno, vale la pena escuchar el primer episodio de La Pinche Complejidad. El primerito, ese fue nuestro debut hace 3 años, que se llama ¿Qué demonios es Qatar? Y una de las cosas que, digamos, busco explorar en ese episodio es cómo Qatar ha jugado con Dios y con el diablo. Interprete usted a Dios y al diablo como usted quiera, probablemente los dos sean las dos cosas, a la hora de establecer sus lealtades políticas. Mantiene una relación cercana con Irán
y una relación cercana con Israel y con los Estados Unidos, y probablemente una relación cercana y probablemente una relación financiera con Hezbollah, o la mantenía. Es decir, a lo que juega Qatar es hacer el gran titiritero o el gran mediador, si se le quiere ver desde una mejor luz, y es bien sabido que muchos de los liderazgos de Hamás residen en Qatar, que después de el 7 de octubre, después de este acto de violencia que redundó en una masacre, en violaciones, en toma de rehenes por parte de Hamás en Israel, el liderazgo de Hamás o gran parte del liderazgo de Hamás salió de Gaza para estar protegido, y donde se protegieron es en Qatar. Eso es algo que es muy sabido desde entonces y que exploraba yo cómo liderazgos de Hamás y de Hezbollah están en Qatar desde hace muchísimo tiempo. Ese podcast lo grabamos a la luz del Mundial, o sea que ya llovió de esto y ya se hablaba de esto y ya se escribían libros y artículos sobre eso en aquel entonces. Decide de buenas a primeras, en pleno fragor de la guerra, hace unas cuantas semanas apenas, Israel bombardear Doha, la capital de Qatar, un distrito residencial de Doha. ¿Por qué? Porque lo que quería era matar a las cabezas sobrevivientes de Hamás. Y no lo logra. Ese bombardeo resulta fallido. Pero ese bombardeo permite, curiosamente, tanto a Estados Unidos como a Qatar, como a otros países árabes, aliados parcialmente al menos de Estados Unidos, ejercer toda la presión posible, tanto sobre Israel como sobre Hamás. Ese terreno se venía preparando y lo que, digamos, se veía venir es que ya Israel había llevado las cosas al límite y ya estaba arriesgando el apoyo de Estados Unidos. La gota que derramó el vaso fue la gota de ese bombardeo a Qatar. Y curiosamente ese bombardeo a Qatar, ese bombardeo a Doha, también permitió a los países árabes apretarle la llave a Hamás y decirle ya no tiene sentido seguir esa guerra y acordar unos términos, pues básicamente de rendición. ¿Hay una victoria certera de Israel en la guerra? No, pero hay una victoria militar. Es decir, lo que ha pasado en Gaza pues es realmente tristísimo. ¿Cuál es el saldo, al menos estimado hasta ahora, de la guerra en Gaza? 70,000 palestinos muertos, 170,000 palestinos heridos, 2 millones de desplazados internamente, 100,000 desplazados al exterior, 90% de las viviendas destruidas y la infraestructura civil básicamente destruida. A ver, Hamás tiene poco crédito ahí con su ocurrencia del 7 de octubre. El 7 de octubre no solo mató a muchos israelíes y no solo lastró emocionalmente a muchas familias israelíes, sino también, si lo vemos a estas alturas, hizo retroceder los derechos y las libertades de los gazatíes. ¿Cómo está Gaza hoy? ¿De qué sirvió el 7 de octubre? ¿Qué despliegue de fuerza pudo hacer Hamás en ese momento? ¿Qué beneficio pudo traer a la población a la que gobierna? Ninguno. Gaza está peor que nunca. Entonces, bueno, había manera de que los países árabes ejercieran presión sobre Hamás y les dijera, ya no tiene sentido continuar. El asunto es que había otra guerra que ganar, la guerra de la narrativa, la guerra de la legitimidad. Y esa guerra no la ganó Hamás, pero sí la ganó Palestina. O mejor dicho, esa guerra la perdió Israel. Recordemos, poquitos días después de aquel 7 de octubre, hace 2 años,
estaban llenas las redes sociales de publicaciones que decían I stand with Israel. Estoy parado junto a Israel, estoy del lado de Israel. ¿Quién puede decir eso a estas alturas del partido? Es decir, Israel, Benjamín Netanyahu, y ya hablaremos pronto de Benjamín Netanyahu, dilapidó ese capital político y lo que hizo fue, pues digamos, no solo perder toda la legitimidad conquistada, sino dar lugar a una de las peores olas de antisemitismo que hemos vivido en tiempos recientes. Seguramente había un antisemitismo soterrado, inmemorial en las sociedades contemporáneas, sí, pero si algo lo despertó fue la actuación de Israel en este conflicto. Entonces, bueno, finalmente habían llegado a un punto sin retorno ambos actores, ya no había nada que ganar y pues hubo posibilidad de Trump, de los países árabes, de hacerles manita de puerco a ambos actores y decirles paren. ¿Por qué aceptaron esos términos? El análisis que hacen en el podcast de Ezra Klein, Agha y Mali es interesante. Lo que dicen es, aceptaron esos términos probablemente porque creían que la otra parte no los iba a aceptar. Aceptaron esos términos Netanyahu para ser ante Trump, Hamas para ser ante sus aliados, como que los iban a aceptar pensando que la otra parte jamás los aceptaría. Ahora, ¿los aceptan de fondo? No. Y es aquí donde Tomorrow is Yesterday se vuelve una lectura, creo que francamente obligada para estos tiempos. Lo que dicen Agha y Mali de manera conjunta, y además es muy interesante de dónde vienen ambos. Agha viene de una alta burguesía libanesa con enorme contacto con Occidente, que lo hizo crecer leyendo autores de origen judío, viendo cineastas de origen judío y en un entorno cosmopolita en donde se entendía la cuestión judía, el holocausto judío, la falta de tierra y de una identidad nacional para los judíos como un problema de derechos humanos. Robert Mali nació como hijo de un judío de izquierda que siempre fue violentamente crítico del sionismo, violentamente crítico del Estado de Israel, militantemente pro-palestino y muy opuesto a la actuación de Estados Unidos con respecto al conflicto en Medio Oriente, al punto de haberse exilado en Francia. Entonces nace como un judío que es particularmente sensible a la causa palestina y crítico del Estado de Israel. Sin embargo, Agha no deja de ser un árabe y Mali no deja de ser un judío, y eso les da una perspectiva extraordinariamente rica. Ambos vienen además de postular una solución que se antojaba poderosamente radical en los años 60, en que empezaron a tener voz política ambos. Ambos estaban en contra de una solución de dos estados. Ambos pensaban que el tener dos estados, un estado palestino y un estado israelí, coexistiendo geográficamente, lo único que haría sería perpetuar las tensiones entre ambos pueblos. Y por lo que propugnaban ambos, y ahí fue como se encontraron, era por una solución de un solo estado que reconociera, sin embargo, igualdad de derechos e igual hegemonía cultural y social a ambos grupos, a los israelíes y a los palestinos. Esta tampoco es enchilame otra gorda, es una idea que conocía, que nunca había visto tan, digamos, minuciosamente articulada y que está llena de problemas, tan llena de problemas que en algún momento tanto Agha como Mali renunciaron a esa idea y cada quien por su lado trabajó, pues digamos, en buscar, procurar la solución de dos estados. Hussein Agha fue durante muchos años negociador palestino. En las mesas de negociación, siendo libanés él, sin embargo, negociaba, era parte del equipo negociador de Mahmoud Abbas, del equipo negociador de la Organización de Liberación Palestina y antes de Mahmoud Abbas, de Yasser Arafat. De hecho, es Arafat quien presenta a Agha y a Mali.
Mali fue durante mucho tiempo parte de los equipos especializados en Medio Oriente de los presidentes demócratas de Estados Unidos, de Clinton, de Obama, de Biden. Es decir, fueron actores que negociaron esos procesos de paz. Fueron parte de los acuerdos de Oslo. Y la conclusión a la que llegan, y por eso tiene el hermoso y trágico y terrible título de Tomorrow is Yesterday, su libro, Mañana es ayer, es que no hay posibilidad real de que un proceso de paz en Medio Oriente tenga éxito en los términos en los que estamos hablando. Y lo que dicen fundamentalmente, de verdad les recomiendo el libro porque es una historia brillante y de primerísima mano del proceso de los procesos de paz en Medio Oriente, pero lo que sostienen, digamos, Mali y ACJA, es que todos los mediadores, señeramente Estados Unidos, pero también Europa, también Naciones Unidas, también intelectuales, yo pienso personalmente en Edward Said, que llegó a decir esto, piensan que el problema es un problema territorial, es un problema de Samosos, bienes raíces. No es un problema de bienes raíces, es lo que sostienen estos autores. Lo que sostienen estos autores es, hay en la identidad israelí, en la identidad palestina, nociones que hablan de un derecho no solo histórico, sino espiritual a ese espacio y a ningún otro. Y una oposición vehemente a la existencia del otro grupo en general y a la existencia del otro grupo en esa tierra en particular. Y eso les lleva a valorar más esa idea y la ideología que se desprende de ella que su vida misma. Entonces, a partir de esto, se ve muy poco viable la posibilidad de una paz duradera. ¿Por qué? Porque esas soluciones siempre son aceptadas como un compromiso express, un compromiso derivado de la presión de terceros actores, en este caso Estados Unidos, los países árabes, pero que eventualmente, en cuanto pueden liberarse de esa presión, y ahí los cuatrienios de los gobiernos estadounidenses, donde hacen que en máximo 8 años ya cambiamos de actor, logran que sean eminentemente efímeros estos compromisos de paz. Ahora, regreso al reportaje que leí en el New Yorker de Mohamed Mawish para agravar el asunto. Lo que dice Mawish es, a ver, Hamás es un actor derrotado no solo por Israel, no solo por Estados Unidos, sino es un actor derrotado ante los palestinos. Hamás no pudo preservar su seguridad, Hamás los metió en una guerra absurda y Hamás está descabezado además. Aún un Hamás desarmado, con el beneplácito de la comunidad internacional, que sería un Hamás deslegitimado ante los ojos de los palestinos, no va a poder gobernar. La Autoridad Nacional Palestina, es decir, Fatah, el partido que gobierna Cisjordania desde antes de la guerra y que no es una organización terrorista, está igualmente desacreditado por ineficiente y por corrupto. La popularidad de Mahmoud Abbas, el presidente de los territorios palestinos en Cisjordania, es una de las más bajas de la tierra. Es del 15%. Es casi nada. Entonces, ¿tiene legitimidad Fatah, que es quien probablemente acabe disque gobernando Gaza? ¿Para gobernar? No. ¿Tiene legitimidad un Hamás desarmado? No. ¿Cuáles son los otros actores políticos que existen en Gaza hoy? Actores políticos gazatíes. Ninguno. Están o muertos, o silenciados, o han caído en la irrelevancia. Entonces, hay una crisis de liderazgo. No hay quien encabece un gobierno autónomo en Gaza. Hablan Donald Trump, Tony Blair, de ir construyendo un autogobierno en Gaza. ¿Cómo se construye un autogobierno sin liderazgo? Es decir, muy probablemente lo que haya es un ejercicio de ocupación
exacerbada en Gaza. ¿Por qué? De entrada, porque no están bien definidos los términos de ese cese al fuego. Ahí hay colonos israelíes y van a estar todavía, pero muy probablemente sea el momento en que lleguen estadounidenses, británicos, cuando menos, a tomar decisiones ahí. Es decir, Gaza queda en una situación de, sí, ya no de violencia, ya no de vivir bajo los bombardeos, y eso es de agradecerse, pero de tutela. Es decir, está en una situación aún más humillante, aún menos autónoma que antes de la guerra. Y para que Israel aceptara esto con un Netanyahu que sigue interesado en aferrarse al poder, lo que tuvo que lograr, digamos, en esa negociación Trump y los países aliados, Turquía, Egipto, etcétera, es garantizar condiciones de seguridad a Israel que sí, digamos, mantienen a los israelíes más o menos tranquilos. La sombra del 7 de octubre no se va a disipar pronto, pero que mantienen también, pues, muy en un estado tutelar a Gaza. Entonces, la situación no es nada fácil y el talante de Donald Trump no ayuda nada. ¿Por qué? Porque para Trump ya se acabó. Trump ahora lo que está es en una cumbre en Egipto hace unas semanas, cumbre a la que, por cierto, asistió Mahmoud Abbas, pero no asistió Netanyahu, diciendo, ya se acabó, festinando la paz. Y esa paz ni es duradera, ni está garantizada, ni tiene términos reales, y aunque tiene un plan de reconstrucción física, no tiene un plan de reconstrucción política. ¿Cómo va a funcionar esa Gaza, esa Palestina o Palestina en potencia sin un liderazgo político autónomo adentro? ¿Qué va a suceder? Va a suceder, anticipan, y vale mucho la pena escuchar también el podcast de Ezra Klein, Mali y Akha, que probablemente Estados Unidos va a seguir con su estrategia habitual, que es tratar el asunto como una negociación territorial técnica, pero los ánimos van a estar cada vez más exacerbados de ambos lados. Y también una cosa que señalan de manera importante estos autores y que a mí me resultó profundamente provocadora es en qué manera hemos instrumentalizado los espectadores del conflicto a figuras como Netanyahu y como Hamas. Nos viene cómodo a los que no somos antisemitas, a los que tenemos amigos judíos queridos, a los que creemos en la necesidad de que exista un Estado de Israel, echarle la culpa a Netanyahu y decir, no, si los israelíes son a toda madre, son lindísimos, pero pinche Netanyahu belicista. Y nos es muy cómodo a los que creemos que Palestina tiene derecho a ser un Estado y a un autogobierno y a una autodeterminación, y a los que condenamos el genocidio en Gaza, decir, y a los que condenamos el genocidio en Gaza, pero también condenamos el 7 de octubre y también lamentamos profundamente esos muertos, esas violaciones, esos secuestros, es muy fácil echarle la culpa a Hamas y decir, Hamas, pinche organización terrorista horrorosa, no valoran las vidas individuales. Pero ¿qué tanto Netanyahu llegó ahí? Porque representa una idea esencial, constitutiva de la cosmovisión israelí. ¿Qué tanto llegó Hamas ahí? Porque representa una idea esencial, constitutiva de la cosmovisión palestina. Es decir, el presunto derecho inalienable sobre esas tierras, el presunto derecho inalienable a la existencia propia y la inexistencia del otro. ¿Y cómo lidiamos con ello? No podemos descalificar en redondo a culturas, a naciones que tienen mucho de valioso, además, y que tienen mucho de entrañable, además. No podemos seguir cultivando chivos expiatorios, uno de los cuales ya está prácticamente desarticulado, y
pareciera cada vez más difícil seguir en la ruta que sostienen Akha y Mali ha mostrado fracasar una y otra vez desde 1948, pasando por 1967, pasando por los acuerdos de Oslo. ¿Qué hacemos entonces? No ofrecen una solución, pero ofrecen, yo creo que no una, sino varias provocaciones. Yo creo que pensar la pinche complejidad del problema palestino y del problema israelí es de entrada útil. Pensar que hay razones históricas, culturales, emocionales que llevan a que el problema esté donde esté y que el proceso de paz, tal como ha sido llevado hasta ahora, tal como lo postula Trump en sus 20 puntos, no es más que un curita, no es más que un paliativo, va a explotar a la larga alguna vez. Akha y Mali proponen algunas ideas que a mí no sé si me resultan completamente lógicas y ellos en buena lid tampoco las postulan como tales, pero hablan, por ejemplo, de pensar en una confederación jordano-palestina que permitiera una relación más fluida entre ese Estado árabe jordano-palestino e Israel. O hablan, por ejemplo, de un territorio biestatal, es decir, de que hubiera dos estados ligados a una cultura, cada uno con sus autoridades administrativas, cada uno con su lengua, su sistema educativo, su religión, su cultura, pero adscritos a un mismo territorio, coexistiendo en el mismo territorio y que cada persona pudiera afiliarse a uno o a otro. Suena loco, suena utópico, pero creo que lleva a pensar en la necesidad de dejar de resolver, digamos, con narrativas simplistas un proceso que lleva 80 años sin solución. Creo que si hay una llamada atencional en este momento es a pensar activamente Medio Oriente, a escuchar activamente reivindicaciones de ambos lados, a tratar de entender activamente por qué los israelíes piensan como piensan y por qué los gazatíes, por qué los palestinos piensan como piensan. Y creo que si en algo podemos contribuir es en la visibilización de la validez de esos argumentos. Decía Albert Camus que si bien él se oponía frontalmente a toda forma de violencia y no había ninguna razón posible para sacrificar una vida humana en aras de una idea o de una ideología, había que escuchar a los terroristas. Y yo creo que esa es una buena práctica hoy. Hay que escuchar incluso a quienes están dispuestos a incurrir en violencia para defender una idea. Será la única manera de detener esa violencia. Soy Nicolás Alvarado, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad. Me pueden leer en El Heraldo de México todos los miércoles, me pueden consultar y contactar en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector, y La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar también en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer y ahora en televisión, porque ahora formamos parte también de la programación de El Heraldo Televisión, cosa que nos tiene muy entusiasmados y muy agradecidos. Por cierto, yo hace unos meses me distancié de un amigo, se distanció un amigo de mí, porque quizás no nos supimos escuchar bien cuando estábamos hablando tanto de Medio Oriente como de Donald Trump. Y lo lamento. Quizás yo tengo que aprender a escuchar mejor. Quizás él también. Y me daría gusto que si oye esto, lo hagamos pronto. Ustedes y yo nos escuchamos la próxima.